Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Les habla el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos en la ciudad de Concord, California. Hoy es lunes santo, 6 de abril. Hemos comenzado la Semana Santa. Y hoy particularmente el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, nos trae un episodio hermoso, un episodio conmovedor. Vamos a dejar que el mismo Juan nos lo relate. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué escena tan hermosa. Pero me llaman la atención varias cositas. Por ejemplo, esta frase que Jesús le dirige a sus discípulos, especialmente a Judas: a mí no siempre me tendrán. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y siempre tendremos ocasión de servir a Jesús en el pobre, pero a Él no siempre le tendremos. Y me llama la atención porque precisamente en este tiempo en que no tenemos la iglesia abierta, no tenemos Eucaristías, no tenemos la exposición del Santísimo con la asiduidad con la que la hemos tenido normalmente, preguntémonos: cuando lo había, ¿lo aprovechábamos? Cuando había misa diaria, ¿íbamos a ella? O cuando había misa dominical, porque ni siquiera ahora podemos hacerlo, íbamos a la misa dominical con toda la frecuencia que debíamos. Y fíjense que uno solo valora las cosas cuando se ausentan, cuando ya no las tiene. Como dice un refrán popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Valoremos la presencia de Jesús, valoremos los sacramentos, porque puede que no siempre los tengamos con nosotros, como está sucediendo exactamente ahora. Y fijémonos que Jesús visita a esta familia. Eran sus amigos, María, Marta y Lázaro. Y vemos cómo todos se reúnen alrededor de Jesús para darle lo mejor, para servirle. Marta, siempre la que está muy activa, está sirviendo la mesa. Lázaro está sentado con Jesús y María está lavándole los pies a Jesús con un perfume muy caro, el perfume de nardo, que fue el que desató todo el diálogo, un perfume muy costoso. Jesús tiene que ser invitado a nuestra casa y tiene que ser el invitado principal, tiene que ser el centro de nuestra atención. Y nosotros tenemos que darle lo mejor de que cada uno pueda ofrecerle. Dejemos que nuestra casa, nuestro hogar, en este tiempo de Semana Santa, se llene del perfume de la alabanza, de la adoración y del servicio. Ese perfume de nardo costoso puede ser ahora el servicio, la paciencia que tengamos con los nuestros y el amor que podamos compartir con los nuestros, pero también el ambiente de oración que debe reinar en nuestra casa. Fuera las peleas, fuera las discusiones, fuera la impaciencia. Tenemos cosas muy importantes que hacer estos días en casa, y la más importante es darle el lugar a Jesús que corresponde, no solamente orando, y tenemos que hacerlo, hay tiempo para eso, sino también comprendiendo más a los nuestros. Este tiempo valiosísimo de pasar con nuestra familia y conociéndola más, comprendiéndola más, es una forma de bañar nuestra casa con este perfume del amor que
todos nos merecemos. Pero recordemos, es Jesús el que hace posible que todo esto se dé en nuestra casa. Hemos empezado esta semana y pues la cuaresma ya va quedando atrás. Recordemos que la primera semana de cuaresma era una semana de las tentaciones en que Jesús nos invitaba a echar a un lado y a vencer las tentaciones. ¿Cuál es nuestra tentación ahora? El miedo, el aburrimiento, el agobio, el estrés por el encierro. Estamos llamados a superar todas estas cosas. Estamos luego recordando la segunda semana, que era la semana de la transfiguración, donde el Señor nos invitaba a transformarnos, a dejarnos transformar por Él en personas nuevas. La tercera semana veíamos cómo el Evangelio de la Samaritana nos invitaba a recibir del agua viva de Jesús. Él es el pozo, Él es la fuente, Él es aquel que nos ofrece la vida verdadera, el agua verdadera, el agua del Espíritu para ya no tener más sed. También recordemos que la cuarta semana nos invitaba el Señor a caminar precisamente en la luz de su verdad, para ya no ser más ciegos y no andar tropezándonos con las cosas que el mundo nos ofrece para caer una y otra vez. Y en la quinta semana aparecía precisamente la invitación a salir del pecado, a resucitar. Lázaro, sal fuera. El Señor nos invita a salir de nuestras tumbas, salir del pecado y caminar en una vida nueva, libre de estas ataduras. Así que en esta Semana Santa, precisamente reviviendo todos estos puntos que hemos vivido, hemos oído, hemos escuchado en la palabra de Dios en todas estas semanas, aprovechemos en esta semana para comenzar desde hoy a darle este aroma a nardo puro de alabanza, de buenas obras, de amor entre los nuestros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Pórtense bien, cuídense mucho, salgan lo menos posible, o si no tienen nada que hacer afuera, pues manténgase en casa. Que la Virgen los proteja y los defienda, y estamos en contacto por este medio. Chao, chao.